Deseo saludarlos con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes que nos escuchan y están conectándose con nosotros en este día. Que Dios les bendiga, que sea el Señor con ustedes, ¿verdad? Mis hermanos en el Ecuador, en Colombia, en México, en todas las partes en donde llegaron a escuchar, ¿verdad?, esta grabación. Ya hemos dicho y lo volvemos a decir, nuestro propósito es compartir con ustedes las cosas que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, de su palabra, entendimientos que el Señor nos ha dado. Deseo hacer una breve oración antes de entrar en la enseñanza. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, Padre mío, por todo lo que me das, por todo lo que me concedes, Señor, muchas gracias. Te pido tu bendición, tu dirección en todo, Señor. Unjas mis labios, Señor, y el oído de mis hermanos, que les toque escuchar, Señor, esto que vamos a hablar de tu palabra. Bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, en todo. Dirígeme, Padre mío. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Todo te lo pido en tu nombre santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta ocasión dijimos que íbamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado tocante a este tema de las bestias, que al último, ¿verdad?, se reduce a una, al último. Quiero citarles el capítulo 14, comenzando con el verso 8. Dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta allí llegamos. Mire, cito esta cita, la cité para hacerles ver lo importante que es, ¿verdad?, entender dónde está, quién es la bestia en el tiempo en que vivimos. Ya dijimos, ¿verdad?, que comenzamos la enseñanza refiriendo el libro de Daniel, capítulo 7, en donde Daniel mira 4 bestias y se le dice, lo volvemos a leer, Daniel capítulo 7, comenzando el verso primero, capítulo 7 de Daniel. Ahí estamos ya con Daniel. Ahora vamos a buscar el 7, el capítulo 7. El primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño en visiones de su cabeza, y en su cama luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en la visión de la noche, en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar.
La primera era como león, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y puso su enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Y aquí otra vez, segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en sus bocas 3 costillas entre sus dientes, y fuele dado así: levántate, traga carne mucha. Después de esto yo miraba, y aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y fuele dada potestad, o sea, poder. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, hasta allí llegamos. Dice el verso 8, y estando, vamos a agregarlo también, y estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana blanca. Su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Se fija? Yo entonces, dice Daniel, miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para que ser quemado en el fuego. Había también quitado a los otros bestias su señorío, y le había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y sigue allí diciendo, ¿verdad?, la escritura. El verso 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria, reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Fíjese, aquí ya entra en otra fase la profecía. Y es importante también, muy, muy importante conocer, ¿verdad?, quién es ese que mira, hijo de hombre. No es como algunos han dicho, algunos han encontrado, ¿verdad?, que se trata del Señor Jesucristo. No, ese hijo de hombre es la iglesia del Señor. Porque, por una cosa, ¿verdad?, porque dice hijo de hombre, no dice hijo del hombre, como se le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a continuar, ¿verdad?, como dijimos, hablando haciendo un resumen de lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Cuando dice el verso 17, estas grandes bestias, las cuales son 4 reinos son, que se levantarán en la tierra.
Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, o sea, eternamente. Los hijos del Altísimo, ahí está la interpretación del Hijo de Hombre, que son, como dijimos, la iglesia. Pero el verso 17 dice: entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Esta viene siendo la cuarta bestia, que ya dijimos y seguimos diciendo, no es otra más que el imperio romano. Ya hemos dicho esas cuatro bestias, ¿verdad? Que mira Daniel. La primera dice que era como un león. La primera venía a ser representada como por un león y era el imperio babilónico. La segunda dice, la segunda estaba yo mirando hasta que fueron arrancadas, se fue quitada de la tierra y puso cenizas sobre los pies. Y aquí otra segunda bestia, dice el verso 5, semejante a un oso. La segunda bestia venía siendo el imperio medo-persa. Y luego la tercera, como un tigre, viene siendo el imperio griego. El imperio griego, o helénico, como se le dice también al imperio griego. Pero después viene la cuarta bestia, que no es otra más que el imperio romano. Esta cuarta bestia, ya lo hemos dicho, tremenda, terrible, espantosa, se formó, se estructuró con ideas que copió de las tres bestias antes de ella. Por eso aparece como con diferentes cabezas, con cuernos y qué sé yo. Los cuernos, como ya dijimos en el principio, en el inicio de esta enseñanza, dijimos que los cuernos vienen siendo, ¿verdad?, los reinos. Un cuerno representa un reino. Dijimos, citamos para eso cuando David, ¿verdad?, en el capítulo 92 de los Salmos, capítulo 92 de los Salmos, David dice estas palabras, el verso 10, pero tú, ahora refiriéndose a Dios, pero tú ensalzarás mi cuerno como el del unicornio, seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de lo que se levantarán contra mí de los malignos. Fíjese, aquí citamos esto, ¿verdad?, porque aquí es el rey David el que dice, pero tú, le dice al Señor, ensalzarás mi cuerno como del unicornio. Ahora, ¿David tenía un cuerno en la cabeza? No. Cuando dice del cuerno, habla, ¿verdad?, de su reino, de su reino. El capítulo, ¿cómo dice? El capítulo 17 dice el verso 9, y aquí hay mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta la mujer que cabalga la bestia. Y son 7 reyes también. Entonces no nomás una interpretación tiene las 7 cabezas, dice que son 7 reyes, los 5 son caídos y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Esto es lo que se le dice a Juan. Ahora nosotros tenemos que considerar en nuestra mente que ahora que nosotros estamos leyendo, pues
ya son muchos siglos los que han transcurrido. Y que cuando el Señor le dio la revelación a Juan, ya habían pasado pues algunos días, porque dice, y la bestia era y no es, también es el octavo, y los 10 cuernos, dice el verso 12, que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. ¿Con cuál bestia? Con esa cuarta bestia, la última bestia. ¿Se fija? Y luego dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, es donde, Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto sobre donde las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Se fija? Ahora, esos son cuáles las declaraciones que hace aquí, que se le hacen a Juan de la visión que tuvo Juan. Dice que estaba, y vino uno de los 7 ángeles, dice el primer versículo, que tenía las 7 copas y había conmigo, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y esas aguas son, ¿qué dice? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, dice el verso 15, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ahora con la mujer, y los que moran la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿De cuál fornicación? De la grande ramera, la mujer, que dice que el verso 3 dice, me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro y en su mano teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones. Ahora esto, las fornicaciones, se refiere a las doctrinas de error que esta mujer tiene en la copa, en el cáliz. Y en su frente tiene esta mujer un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande. ¿Qué es Babilonia? Ya hemos dicho que Babilonia significa confusión. Y dice Babilonia la Grande. Y si dice la Grande, es que tiene hijas también. Y luego dice la madre de las fornicaciones, o sea, la madre de las enseñanzas torcidas, de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjese, la bestia que has visto fue y no es. Allí comienza el versículo 8 dando razón de la bestia. Que la bestia que es, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y luego dice, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. ¿Se fija? Hemos considerado ya, ¿verdad? Esa palabra, ese término que usa aquí el versículo 8, aunque es. Y entonces, leíamos al principio el capítulo 14, porque, oiga, ya mirando este versículo,
regresando al capítulo 17, mirando el término que usa al cerrar el versículo, aunque es, entonces llama la atención, ¿verdad? De que si es, ¿en dónde está? ¿Verdad? Porque, fíjese, es importante conocerlo, porque el capítulo 14 que leíamos al principio, dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Aquí el apóstol está viendo en profecía, ¿verdad? Como hemos dicho en nuestras reuniones anteriores con la congregación, hemos dicho, ¿verdad?, de que piense y mire lo que está dando razón Juan, porque aquí es Juan en el libro de Apocalipsis el que da razón de las visiones que el Señor le dio, como viendo, como estar sentado y mirando una grande pantalla de los acontecimientos que habrían de venir y que ya vinieron y están viniendo, porque ahora nosotros estamos viviendo en el último tiempo del último tiempo, ¿verdad? Ahora quiero también agregar algo importante, hablando del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Entonces tenemos que fijarnos en eso, ¿verdad? Cuando los símbolos, ¿qué simboliza esto? ¿Qué simboliza esto otro? ¿Verdad? Porque es un libro de símbolos y también de figuras. Tenemos que fijarnos en estas cuestiones. ¿Y cuándo es literal? ¿Qué queremos decir cuando, hablando de lo literal? De que la Escritura está hablando no de símbolos, no de esto, sino que literalmente, así como está escrito, ¿verdad? Así se debe de entender. Pero más del tiempo, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Y entonces es importante tenerlo en mente. Dice entonces, regresando a los versículos que estaba refiriendo, ¿verdad? Porque dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿A qué se refiere? A la Babilonia significa confusión. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando venga el Señor. Por eso fíjese lo que dice el capítulo 18, el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. ¿De dónde? De Babilonia, de la confusión. Oh pueblo, dice, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, ¿de quién se está refiriendo? De la Babilonia la grande. Y decimos, si la Babilonia la grande es grande, quiere decir que hay otras pequeñas, porque tiene hijas, es madre de las abominaciones de la tierra, de las enseñanzas torcidas. Por eso es importante conocer la raíz de las cosas. Como decir, esta enseñanza, ¿en dónde se basa? ¿En dónde está la base escritural? Vamos a ver si es así, ¿verdad? Porque, oiga, como ya les he puesto en sus mentes, cuánta torcedura hay en la profecía. Vivimos en un tiempo tremendamente difícil y el único que nos puede ayudar es Dios. Por eso, una vez más, digo, es importantísimo. Si nosotros queremos la salvación de Dios, es importantísimo que nos agarremos de Él. Y para agarrarnos del Señor tenemos que orar con más intensidad, no una oracioncita con bosteceos y qué sé yo, sino una oración más profunda. ¿Para qué? Para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos ayude,
pero es que yo estoy en la verdad. Sí, pero en un descuido pueden suceder las cosas. Ahorita en esta pandemia, cuántas cosas se dicen que no son correctas. Tenemos que entonces que también dejar de lado la pereza y escudriñar las Escrituras. Antes de ponernos a escudriñar las Escrituras, pedirle a Dios en oración: Señor, abre mi entendimiento, ayúdame a entender tu palabra. Yo quiero estar contigo, quiero ir en ese grupo, en esa multitud que ha de salir a recibirte, porque es lo que va a suceder. Y Dios es grande, 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 cuando nosotros abrimos nuestros corazones con toda nuestra sinceridad ante el Señor. Le confesamos nuestras fallas, le confesamos nuestras rebeliones. El Señor se agrada de nosotros y nos bendice, nos guarda, porque Él es grande y todopoderoso. Él no tiene poder, Él es poder sobre todos. Entonces, oiga, hemos referido cuántas cosas en estos capítulos, en estas enseñanzas, ¿verdad? Porque como ya lo principal que debemos de entender, no es algo futurismo. La bestia no viene, está, porque dice la expresión que hemos estado marcando, aunque es, y esa expresión la actualiza a la bestia. ¿A cuál bestia? A esa cuarta bestia, que como dijimos ya, hoy, ¿dónde está la cuarta bestia? Bueno, ya no es como era al principio. Ahora está entre todos los gobiernos. Entre todos los gobiernos está la bestia. Y ahora las ideas malversadas, las cosas que el Señor me ha dado, su palabra, dijo el apóstol, las prevenciones, mire que nos da el apóstol Pedro cuando narra sobre la venida del Señor y dice estas palabras: nuestro amado hermano Pablo, dice, habla en casi todas sus epístolas, dice el capítulo 3 de la segunda de Pedro, el verso 15, y tener por salud, por salvación, la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Así que vosotros, amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis justamente extraviados y caigas de vuestra firmeza. Fíjese usted, a veces hay la tendencia de querer, ¿verdad?, de presentarse y autonombrarse a sí mismo un enseñador sin haber recibido un llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahorita hay muchos, por donde quiera, que dicen que el Señor los llamó. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de orden. Y Él
Dios, ese Dios de orden, se sujeta Él mismo al orden que Él puso. Y se los voy a probar con dos porciones. Hechos capítulo 9 es la porción en donde el escritor Lucas escribe cómo fue alcanzado Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Dice el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, metiéronlo en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjese, comienza la escritura, la narración. Y Saulo, respirando aún amenazas de y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y éntrate en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Primero dice el verso 5, y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo, el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y éntrate en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y luego dice, el verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, y él responde: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Y sigue allí los versículos dando razón, testificando de cómo el Señor se presentó con Saulo. Pero el punto es que, fíjese, podía el Señor haberle dicho todo lo que tenía que hacer. Aun sin embargo, el Señor le dijo: mira, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y yo me he llamado la atención, ¿verdad? Cuando leí este pasaje, dije: qué grande es el Señor. Respetó al hombre que Él puso allí en Damasco para que hablara el Evangelio. No le pasó por encima, sino que le dijo el Señor a Saulo: ve y allí se te dirá lo que tengas que hacer. Cuando el Señor llama al primer gentil, le acontece también algo similar. En el capítulo 10 del libro de los Hechos nos da razón. ¿Qué pasó? Le dice en el capítulo 10, le dice el Señor ¿a quién? A ¿cómo se llamó? Al que estaba allí. Vamos a mirar el capítulo 10.
del libro de los Hechos. El primer gentil vino a ser había un varón en Cesarea llamado Cornelio, y centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, pío y temeroso de Dios con toda la casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio en visión manifiestamente, como la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿Quién eres? ¿Qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Fíjese, lo mismo que le dijo a Saulo de Tarso, aquí le dice el Señor a Cornelio, ¿verdad?, respetando el ministerio de Pedro. El Señor podía haberle dado toda la razón a Cornelio, y aun sin embargo lo mandó. Y estoy diciendo eso, refiriendo eso, porque digo que el Señor es orden, y el Señor, al que le sirve de verdad, le da honra, porque es una honra lo que el Señor hizo, ¿verdad? Honró a Pedro. El Señor podía haberle dado toda lo requerido a su salvación. ¿A quién? A Cornelio. Pero le dijo: mira, ahí está Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Y acá, tratándose de Saulo de Tarso, también le dice: mira, entra a la ciudad y allí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Entonces, nos metimos por acá porque dije que Dios es un Dios de orden, y su iglesia debemos de considerar ese orden. Y ahorita hay un desorden por todos, ya de tiempo, por donde quiera que se mira. Entre los ministros también, entre los pastores ministros, hay desorden. Nadie reconoce. Y sabe usted que hay un pecado que se le llama pecado de iniquidad. ¿Sabe qué quiere decir la palabra iniquidad? La palabra iniquidad es una palabra castellanizada del griego anomía, que quiere decir sin ley, sin gobierno. Y hay hermanos, pastores inclusive, muy amados, muy buenos hermanos, pero nadie les ha enseñado, nadie les ha dicho el orden que se deben de sujetar. Y entonces hay que pregonar, ¿verdad?, el orden, pero también nosotros, si yo hablo del orden, pues tengo que ser también ordenado, tengo también que ordenarme, ¿verdad? Y reconocer al que tiene más que yo, al que tiene más entendimiento que yo, ¿verdad? Y todo eso, y sujetarme, ¿verdad?, a sus palabras, ¿verdad?, porque hay necesidad. De la otra manera, pues, ¿verdad?, no estoy bien. Así de que, bueno, Dios nos ayude a todos. Vivimos en un tiempo sumamente difícil, sumamente difícil. Ya termino enseguida con esto, diciendo esto, recalcando esto sobre la bestia. Hay que fijarnos, porque fíjese usted, si no conocemos quién es la bestia, dónde está la bestia, su imagen, dónde está, entonces, oiga, podemos estar adorando, si no a la imagen, sino a la bestia, a la imagen, si no sabemos en qué consiste la imagen.
¿Y en qué consiste la bestia? ¿Quién es la bestia? Es importante, porque de la otra manera podemos estar adorando la bestia o la imagen de la bestia sin darnos cuenta. Y la Biblia, el capítulo 14 lo dice, hay justicia, hay pago. Por eso la palabra del Señor es importantísimo que consideremos todas estas cosas y obedezcamos a la palabra del Señor. Por eso es que pues tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle al Señor, Señor, no entiendo, dame entendimiento para entender, porque como digo, ¿verdad? Yo creo en una iglesia ordenada, ¿verdad? Pero ¿con qué? Con el orden de Dios, porque hay un orden de Dios y hay un orden de hombres hecho por los hombres, y entonces tenemos que fijarnos. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis habla de un hombre, un número que es de hombre, ¿verdad? Porque está la estructura del orden de Dios y la estructura del hombre. Y tenemos que buscar que estemos bajo la estructura de Dios. Porque de la otra manera, pues estamos equívocos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a todos, no nomás a mí, a todos, a hacer la voluntad de Dios, a humillarnos, que esta pandemia, ¿verdad? Que estamos, oiga, que quisiéramos que ya se acabara, ¿verdad? Las cosas, y que ya pudiéramos todos reunirnos felices unos con otros, tener confraternidades y cuantas cosas que teníamos antes y que no las valorizamos supuestamente, ¿verdad? Porque creíamos que todo iba a ser igual todo el tiempo. Y pues ahora estamos viendo que no es así. Mi deseo es que Dios les bendiga a todos ustedes y que les agradecemos su atención puesta al programa, a la enseñanza, y queremos también, ¿verdad?, antes de retirarnos, invitarles a que si tiene usted deseo de comunicarse con nosotros, mire, el teléfono, Templo, la dirección es Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios me los bendiga y le seguimos diciendo, sigamos orando por nuestro hermano Efraín Valverde II, que el Señor le dé su completa sanidad, porque es necesario, ¿verdad? Así de que creemos en que Dios habrá de responder nuestras oraciones como ya lo hemos sabido, ¿verdad? Que Dios está haciendo la obra en él, en su cuerpo. Oremos por su esposa, la hermana Yene, por sus hijos también, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Dios los bendiga a todos.